cuenta es que la festividad que tenemos original aquí en La Cañada es algo muy diferente, y a eso voy. Únicamente quiero contextualizar que hay diferentes festividades que aparentemente son iguales a la vista de muchos, pero tienen una raíz completamente diferente. Entonces ahorita acabamos de hablar de un origen en el cual ojalá estuviera aquí algún representante de las fiestas aquí de La Cañada, en el cual cometieron el error de mezclar las dos festividades cuando tienen un origen totalmente diferente. Entonces, yo lo hago así para separarlo. Ahorita ya tenemos contextualizado lo de Hércules, hasta ahí queda, y así va a quedar. Ahora quiero comentar sobre los comentarios que estuvimos viendo en las publicaciones que hicimos en la semana sobre la invitación al gallo. Nos preguntan que qué tiene que ver Quetzalcóatl con la tradición. Bueno, para allá voy. Comentan que pues qué tenían que ver los otomíes con el conocimiento de Quetzalcóatl. O sea, es algo, para mí es una incoherencia la pregunta para empezar, y por eso quiero contextualizar a partir de ahorita. Voy a iniciar a contextualizar para entender el por qué está involucrada la fiesta de Quetzalcóatl en estos lugares. Independientemente del idioma de que se trate, cada idioma le da diferente nombre. Estamos acostumbrados a decir Quetzalcóatl porque pues el náhuatl es la última lengua que prevaleció aquí en el Imperio Azteca o mexica, pero estamos acostumbrados a eso, y a veces no nos damos cuenta que Quetzalcóatl tuvo diferente nombre dependiendo del idioma en que se hablara. Aquí en particular los otomíes le decían Oquemachi. Yo pensé que mi abuelito se fumaba algo de marihuana, algo raro, ¿no? Cuando me hablaba de ese personaje. Y ya ahora que veo, pues efectivamente existió aquí. Y ahora entiendo por qué hablaba de esto él. Entonces les voy a contextualizar un poquito, principalmente lo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un personaje que viene prácticamente desde la antigüedad de los tiempos en estas tierras de la náhuatl. Ustedes han oído que existen culturas madre en el mundo. Han oído que en lo particular se clasifican 6 culturas madre alrededor del mundo. Bueno, una cultura madre o civilizaciones originarias son aquellas que surgieron de manera independiente, sin referentes previos, y establecieron las bases políticas, sociales y tecnológicas para civilizaciones posteriores. Tradicionalmente se consideran 6 en todo el mundo. ¿Han hablado ustedes de Mesopotamia? Iniciamos con Sumeria, y muchos dicen que es la cuna de la civilización sumeria. Actualmente los países de Irak, Irán, parte de Turquía y Siria, todo ahí se vivieron la gran civilización de Sumeria. Ustedes se acuerdan que actualmente utilizamos el sistema sexagesimal para medir grados y ángulos. Bueno, pues de ahí viene el sistema sexagesimal, ellos lo dejaron. Y así muchas cosas que nos heredaron ellos. La siguiente es el antiguo Egipto. Egipto pues fue una luz hace unos 6.000 años, 5.000 años, allá en el norte de África. Otra civilización madre fue la antigua India, allá en el Valle del Indo. Toda esa civilización pues alumbró a diferentes países, y de ahí viene parte de los primeros conocimientos de álgebra y todo eso, que después lo retomaron los árabes. Otra civilización madre o cultura madre es China. China durante miles de años alumbró con su civilización. Ustedes se acordarán que nos decían en la escuela la invención del papel, quién lo hizo, de la pólvora, de la brújula. Aunque de la brújula también ya se encontró que los olmecas hicieron también un descubrimiento de la brújula para orientar sus
sus edificios. Otra cultura madre que tenemos es en la cultura chavín, predecesora de los incas, allá en los Andes de Sudamérica. Y por último tenemos aquí en México una cultura madre, la cultura olmeca. La cultura olmeca es ahí donde nos vamos a ubicar. Esta cultura se desarrolló durante el periodo preclásico aquí en México, en el antiguo México, aproximadamente entre el 1500 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, si le sumamos dos, hace 3500 años, y decayó aproximadamente en el año 100 después de Cristo. O sea que tuvo sus casi 2000 años de vida allá en los estados de Veracruz y Tabasco. Y de ahí, pues, al momento de que cae, nacen otras civilizaciones, pero le copian básicamente todos los que llamamos dioses, llámese Quetzalcóatl, llámese Tlaloc, llámese como quiera que sea. Toda la religión, los números se los heredó a los mayas. El invento del cero fue por los olmecas. El invento del hule, la vulcanización, fue por parte de los olmecas. Esa cultura, pues, se desarrolló tanto que heredó a las siguientes culturas, a la teotihuacana, a la mixteca zapoteca, a los mayas. Fue una luz que iluminó otras civilizaciones, otras culturas, hasta llegar a la última civilización de la náhuatl, que fue los aztecas. Y todos ellos fueron herencia de esa cultura madre que se llamaron los olmecas. Y uno de esos dioses, pues efectivamente fue Quetzalcóatl. No se sabe todavía qué idioma hablaban los olmecas, ¿eh? De hecho, pues ya se perdió todo eso, pero para que se den una idea lo que es una cultura madre. Y llega esto únicamente para comentar que ese comentario que alguien hizo de que ¿qué tiene que ver Quetzalcóatl por estos rumbos? Que los otomíes o chichimecas nunca lo conocieron, fue parte de la tradición de hace miles de años, que Quetzalcóatl fue una de las deidades principales de estas tierras. De todas las culturas de Anáhuac, pues Quetzalcóatl fue uno de los deidades principales. Por eso cae raro, ¿no?, de que alguien diga que aquí no se conoció. Entonces, únicamente para recalcar eso. Y ahora les voy a redactar a lo que venimos. Ya poniendo en contexto que pues Quetzalcóatl sí estuvo aquí porque vivió en todas las culturas de la náhuatl, y desafortunadamente gracias a la aculturación que tuvimos en estas tierras a partir de la conquista, pues se nos quitó básicamente las raíces básicas o elementales que teníamos, y se nos ocultó todo el pasado grandioso que hubo aquí en estas tierras de la náhuatl. Nos hemos dado cuenta que entre más estudian los arqueólogos, más quedan asombrados del conocimiento que tenían nuestros ancestros. Actualmente están haciendo excavaciones en Teotihuacán y han encontrado misterios que todavía no se explican. Cómo es que sabían estos arquitectos que hicieron esa ciudad, cómo la hicieron. Si dicen no conocían la rueda, no conocían las matemáticas, no conocían prácticamente nada, como dice Juan Manuel Zunzunegui, prácticamente eran civilizaciones de la edad de piedra. En mi opinión, eran civilizaciones de la edad de oro, porque se manejó el oro como el elemento primordial aquí. Así que eso de que aceptar de que vivían en la edad de piedra, pues para mí es una aberración, es un hispanismo para denostar la civilización tan profunda que hubo en estas tierras. Y
pues esa es una opinión. Bueno, les voy a comentar ahora el origen de la tradición de la fiesta del gallo en La Cañada. Como ustedes saben, el pueblo de La Cañada, el Tlaxco Mexica, el Anamaxeyo Otomí, como muchos otros pueblos o ciudades de nuestro territorio nativo, al tener un origen prehispánico, con cultura de la náhuatl, y a pesar del intento de borrar las huellas del pasado por parte del invasor español, existen costumbres y tradiciones que han perdurado y de alguna manera todavía en nuestros tiempos del siglo XXI se practican. Una de ellas, entre otras que posteriormente daremos cuenta, hay más, es la bonita tradición del Paseo de las Estrellas, a la cual más tarde se le agregó la tradición europea del gallo. El gallo en sí es una serenata. Es más, antes de la llegada de los españoles a México ni siquiera existían los gallos. Obviamente aquí no había pollos, pollitos, gallinas, gallos, ya que estos fueron traídos por los mismos invasores que llegaron del viejo continente. Entonces aquí la situación hay que recalcarlo. Si hoy le preguntamos a cualquier parroquiano oriundo de este pueblo de La Cañada, de este pueblo ancestral, cuál es el origen de esta festividad, difícilmente obtendremos una respuesta satisfactoria. Sin embargo, quiero comentar que en el siglo pasado, en el siglo XX, por fortuna, este servidor alcanzó a convivir con una persona nacida en el siglo XIX, que celosamente guardaba los recuerdos de sus abuelos y bisabuelos. Una tradición oral llena de riqueza y orgullo, principalmente en quienes, siendo los últimos de la historia de este pueblo que todavía hablaron otomí, sea mi abuelo, me estoy refiriendo a mi abuelo. Él nació en 1892, murió en 1977, vivió 85 años. Él la mayor parte de su vida la trabajó en las textiles Hércules, ahí estuvo, entró de chavillo y se retiró a los 70 años. Me comentaban los viejitos de la fábrica que todavía a los 60, 65, que ya se debía de jubilar. Pues no se jubiló, él siguió trabajando hasta que ya de plano ya su cuerpo ya no le ayudó mucho. Pero me acuerdo cuando ya salió de trabajar a los 70 años, ya cuando yo llegaba de la secundaria me iba a sentar con él allá abajo. Tenía un carrizal y tenía se recargaba siempre en un árbol de zapote blanco y ahí hace sus canastas y ahí se la pasaba. Entonces me iba yo ahí a sentar con él y en una de esas, en una plática salió, aunque ya lo había platicado aquí en la familia, ya lo había comentado. Por lo tanto, a mí en particular es un orgullo haber convivido con uno de esos grandes herederos de tradiciones de este pueblo, que fue hablante de uno de esos idiomas de estas tierras de la náhuatl, como fue el otomí. El señor Benito Sánchez, descendiente de aquellos iniciadores del pueblo que vivieron la repartición de tierras y aguas por parte de Coni o Conín, guardaba en su mente los relatos de sus padres, abuelos y bisabuelos, todos ellos otomíes de raza y lenguaje. Sus padres fueron José Sánchez, Nicolás Martínez. Don José Sánchez fue hijo de don Rafael Sánchez y así hasta llegar a un tal Juan Sánchez, decía él. Don Benito aclara que no era descendiente del tal Juan Sánchez de la época de Conín, sino que lo que se hacía en esos tiempos era que un principal del pueblo se elegía como padrino o madrina para bautizar a un grupo o familia de naturales y le quitaban su nombre otomí para bautizarlos con un nombre cristiano más el apellido del padrino o madrina. Decía él, ahora sí que hasta el nombre nos cambiaron, decía don Benito, pero esos abuelos seguían siendo mecos, indios como yo, nomás el nombre y apellido ajeno quedaba. Por eso perdura en este pueblo apellidos como San Luis por Nicolás de San Luis Montañés, Ramírez por doña Magdalena Ramírez, esposa de Conín,
y otros como don Martín Ramírez de Salazar, Rangel por el padre Jacobo Rangel, Sánchez por Sánchez de Alanís y otro de don Felipe Sánchez, Luna por don Juan de Luna, que fue hermano de Conín, de León, como aquí el Jova, por don José de León, de aquellos tiempos también. Apellidos que perduran hasta hoy, unos fueron acompañantes de Conín en el poblamiento de San Pedro de la Cañada, y otros posteriormente como el padre Rangel o Juan Sánchez. Entonces, pues de ahí vienen nuestros apellidos, ¿no? Y en una de sus pláticas, una de tantas que le gustaba relatar una y otra vez, para quienes quisieran escuchar, hablaba de una celebración que los otomíes realizaban a uno de sus ídolos, decía él. Según le decían Noquemachi o algo así. Cada año el día correspondiente al 27 de junio. Eso es lo que decía el abuelo. Este relato, a mí en lo particular en su momento no me llamó la atención, simplemente lo platicaba una y otra vez. Pero ya después de muerto mi abuelo, él murió en 1977, abrieron la Casa de la Cultura aquí en La Cañada y don Guillermo Hernández en esos inicios hacía una conferencia cada semana. Un día a la semana nos juntaba a los que quisiéramos ir. De hecho íbamos 4 o 5 personas, 6 a lo mucho veía ahí. Pero en una de esas pláticas, entre otras, muy importantes, me llamó la atención que empezó a hablar de la tradición del gallo. Y me llamó la atención que habló algo así como lo siguiente: daba a conocer este relato de la tradición oral del pueblo, en la cual, decía él, los naturales cada 27 de junio realizaban una ceremonia para rememorar a Quetzalcóatl, o como sea que se llamaba en el idioma otomí o chichimeca, representado por el sol en su viaje al Mictlán. Hacían un recorrido por el poniente al ocultarse el astro rey. O sea, al anochecer se iban al poniente a seguir al sol, a despedirlo, mientras observaban el paseo de las estrellas durante la noche. En el Mictlán, Quetzalcóatl luchaba contra los dioses de las tinieblas para poder renacer nuevamente al alba. O sea que durante la noche hacían fiesta los naturales aquí, y al amanecer se iban a esperar al sol al oriente, al alba, como estrella de la mañana y como el sol para seguir siendo fuente de vida. Entonces los chichimecos otomíes se dirigían al oriente para recibirlo con gran regocijo. Eso era lo que nos contaba don Memo. Si ustedes se dan cuenta con este relato que daba él, que dio él, al anochecer, ¿a dónde se dirigían? Al poniente, a despedir al sol, más bien a despedir a Quetzalcóatl, que se iban a pelear con los dioses del Mictlán, de tal forma que si salía triunfador, al día siguiente el sol, Quetzalcóatl, salía triunfante por el oriente, y por eso al amanecer, después de la fiesta toda la noche, ahora se iban al oriente a recibir al sol, a recibir a Quetzalcóatl con gusto, para así dar a entender que Quetzalcóatl nacía nuevamente para dar vida y luz al mundo. Y esa es lo que nos contaba don Memo. Aquí en la entrevista que me hizo Jorge en radio, anoté que esperemos que don Guillermo Hernández haya dejado evidencia escrita de lo que ofrecía en sus conferencias. Y alguien del público me escuchó y me marcó y me envió copia, efectivamente, de que sí hay un libro en el cual él escribió esto. Y a mí me dio gusto porque en su momento, cuando comentó esto don Memo, le pregunté, bueno, ¿a usted quién le comentó eso? Porque mi abuelo me comenta algo muy parecido. Y lo que me comentó él, dice, no, pues fue un señor que vive acá en el barrio de San José, allí con los huacas, dice, por allá vive. Y hay otro, no fue el único, este relato me lo dio también otra persona del Socavón. Le digo, pensé que se lo había relatado a mi abuelo porque él habla de eso también como tradición oral.
Entonces ya son 3 viejitos, los 3 hablaban otomía ya en los 80s y traían ese conocimiento. Y afortunadamente me di a la tarea de fui a refugiar allá al archivo histórico, y aquí está esta tradición del gallo. Efectivamente es una tradición prehispánica que, tal como lo relató el cronista don Memo en su tiempo, efectivamente así está ahí. Entonces estamos hablando de una tradición de los naturales de este lugar, que cada 27 de junio hacían esta fiesta. Entonces lo que tratamos de dar a entender, a conocer, a compartir, como les comentaba, no tratamos de persuadir, de cambiar la opinión o de que nos crean, simplemente les clavamos una espinita de duda para que cada quien investigue por su cuenta, y si tienen oportunidad de encontrar en algún libro, algún archivo, o simplemente busquen por ahí en el archivo histórico y pregunten algún tema sobre las festividades de Quetzalcóatl. Y esa festividad que relató don Memo es prácticamente el recorrido del gallo. Es prácticamente, por eso les comentaba a los muchachos de la organización del gallo que no cambien el recorrido del gallo. Por eso la tradición así es en la misa, salen con las estrellas y el gallo y se dirigen al poniente, haciendo la remembranza de que van a despedir al sol. Actualmente ya eso ya se olvidó, ya no se sabe por qué se hace, pero estamos encontrando aquí que esa fue la raíz de la tradición aquí en el pueblo. Y hacían fiesta mientras Quetzalcóatl, o como se llamaba aquí en el idioma otomí, Noquemachi, o en otro idioma, porque en cada pueblo que tenía su lengua propia, pues le decían de diferente nombre. Entonces hacían fiesta durante la noche esperando que Quetzalcóatl venciera a los dioses del Mictlán, y al siguiente día, al amanecer, se dirigían al oriente a recibir al sol. ¿Y qué hacen actualmente en el gallo? El alba, que se echan cohetes allá, y ya no van a recibir al sol, ya ni siquiera tenemos esa idea de que es precisamente por seguir esa tradición de recibir con cariño, con gusto, de que Quetzalcóatl venció a los dioses del Mictlán, a los dioses de la oscuridad, y ahora sale otra vez por el oriente. Entonces yo lo único que les trato de dar, de compartir, es que ese relato en sí existió como tradición oral. Don Memo lo dio a conocer en una conferencia, y en el archivo histórico ahí está ese relato, ahí está. Entonces para mí es un gusto compartirles esta investigación que no es mía, ya lo hizo don Memo, y lo que hemos encontrado en el archivo histórico efectivamente es la fiesta que se le hacía a Quetzalcóatl. Y por esa razón quiero entender que la fiesta del gallo el día 27 no se hace del 28 al 29, sino el 27. Una fiesta que pues los frailes franciscanos no pudieron mover. Entonces eso es la idea. Y lo otro es que para mí es de sumo interés este relato, al encontrar un inequívoco paralelismo con la celebración de la festividad, de lo que en algún momento, ya cristianizada la celebración, se continuó realizando, pero ahora con el nombre del gallo, como una festividad nocturna, ahora dedicada a San Pedro, pero con las connotaciones originales de la remembranza de la fiesta Quetzalcóatl. El santoral cristiano tiene 29 de junio la celebración de San Pedro y San Pablo, fecha que se aprovechó para cubrir la festividad pagana del 27 de junio. Pues ya hemos visto, ¿no?, que las tradiciones antiguas se
siempre se les cubre con una tradición cristiana, ya sea que en algún pueblo se adoraba, por decirlo, se le rendía culto a Tlaloc. ¿Qué santito le ponían ahí? Pues San Isidro Labrador, y así por el estilo. Y aquí, pues, lo que pensamos es que hacer su fiesta el 27 a Quetzalcóatl, los franciscanos, ¿qué pensarían ahí? Estos condenados indios no quieren cambiar su fecha desde el 28 al 29. ¿Qué haremos? Pues, ¿qué santito está más cercano, no? Pues San Pedro, 2 días después. Así que, pues, pensamos que por esa razón se quedó aquí San Pedro, por la fiesta tan arraigada que tienen aquí los naturales de festejar del 27 al 28 el ritual a Quetzalcóatl, que no es más que la muerte y renacer del Quetzalcóatl. Eso es lo que se festeja como origen del gallo aquí en el pueblo de La Cañada. Entonces, a diferencia de lo que se realiza el 12 de junio, que sí es del 11 al 12, es así, la consideramos que es una raíz diferente, simplemente fue repetir la tradición del gallo de la fiesta Quetzalcóatl, pero ahora como una serenata a la Virgen de Guadalupe. Entonces, aparentemente es la misma fiesta, pero la del 27 de junio, es una remembranza, una raíz perdida que tenemos ahí de una fiesta Quetzalcóatl, la muerte y el renacer de Quetzalcóatl. Y en diciembre lo que tenemos es una serenata, una fiesta a la Virgen de Guadalupe por su onomástico, por su cumpleaños. Entonces, es lo que les queríamos compartir. Entonces, pues, hasta aquí nuestra colaboración.